Con mi voz clamaré a Jehová y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Salmo 142. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por este tiempo poderoso. Gracias, Padre, por la vida de tu Hijo. Gracias, Señor, por esta vida de un hijo de Dios, por estas etapas que hemos visto en la vida de David. Gracias, Señor, porque a través de él estamos conociendo algunas áreas, Señor, que necesitaban ser pulidas en nuestras vidas. Gracias, Padre, por revelarnos cada uno, Señor, de estos eventos que sucedieron en la vida de David. Gracias por todo lo bueno y lo maravilloso que ha sido en nuestro caminar contigo. Gracias, Señor, porque estamos agradecidas, Señor, de cada una de las áreas que nos revelas. Gracias, Señor, porque seguimos trabajando en ti, por ti y para ti. Gracias, Señor, por cada cosa que vas depurando de nuestra vida, de nuestra alma. Bendito y alabado seas por siempre, poderoso Rey. Te amamos y te bendecimos. En esta madrugada ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro hogar, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros esposos terrenales. Ponemos en tus manos nuestros dispositivos electrónicos y todo aquello, Señor, que nos hace tener una comunicación contigo y con nuestras hermanas, porque así nos congregamos nosotras. Esta es la forma que tenemos de congregarnos por costumbre, Señor, en este ministerio de Cordón de Tres Dobleces. Gracias, Señor, porque tú nos eres propicio, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor entrañable. Gracias por cada una de estas mujeres que se van conectando. Gracias, Señor, porque tú eres el que las levanta. Tú eres, Espíritu Santo, el que las alerta. Eres tú el que las tiene pendientes, Señor, de velad y orad para no caer en tentación. Gracias, gracias, Señor, por este ministerio de madrugada que nos das. Gracias por este tiempo, Señor, en que revelas día a día ese caminar bajo tu mano poderosa. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has hablado a través de la vida de David. Gracias, Señor, por todo esto que nos has mostrado. Cada día fue importante, cada forma de ver las cosas a través de la vida de David fue importante para que nosotras hoy, Señor, podamos plasmar esto en nuestras propias vidas. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Eres tú el Dios de la justicia, eres tú el Dios que bendice nuestra alma, Señor. Eres tú el Dios que perdona nuestros pecados y por eso estamos aquí. Todos, Señor, bendecimos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, porque tú eres santo. Gracias, Señor, porque eres clemente. Antes de entrar a este estudio, dile al Señor cuánto le amas, cuánto le necesitas, cuánto necesita tu corazón, esta tierra que necesita remover de tu corazón el Señor para que entre totalmente todo su gobierno, todo su amor. Gracias, Señor. Queremos amarte y bendecirte como ese Padre hermoso que eres. Gracias, Señor, porque eres fiel. Dile, fuiste fiel ayer, Señor, y lo vas a seguir siendo hoy. Gracias, Señor, por todo esto que nos estás regalando, Señor, por todo esto maravilloso que viene, este maná, este pan que viene del cielo, Señor, para que nunca más tengamos hambre. Bendecimos tu nombre, bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues en esta madrugada, este es nuestro último tema de esta primera parte de este poderoso material.
de vida de un hijo de Dios. Y bueno, estuvimos viendo las etapas en la vida del rey David. Estuvimos viendo el día 1, ¿verdad? Ese maravilloso y poderoso tema que nos dieron el lunes, y bueno, de cómo el rey David era despreciado, y hemos visto a lo largo de los días cómo avanzó su vida como ese hijo de Dios, como ese creyente. Y bueno, pues después de ser tan despreciado, él pasó a ser adorador, lo cual también vimos, y el día de ayer pecador, y cómo él cae en este pecado de adulterio. Y bueno, el día de hoy toca la etapa de perseguido. El rey David fue un hombre que también fue perseguido, y bueno, su enemigo, ¿verdad? Para él no tenía enemigos, pero esa persona, pues sí, David era su enemigo. Todos saben que el rey Saúl le persiguió, y bueno, más adelante también tuvo en su vida algo muy poderoso con uno de sus hijos, que también pues le declaró la guerra. Pero bueno, hoy nos toca ver esta parte de cuando él es perseguido por el rey Saúl, y por eso en este Salmo 142 que él lo hace desde la cueva de Adulam, desde ese lugar donde fue a caer por estar huyendo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre esta parte de la vida de David que tiene que ver con una parte de nuestra vida espiritual. Podemos ver en esta verdad la vida de David, quien tuvo que entrar a una cueva llamada la cueva de Adulam. Era conocida como la cueva de refugio. Eventos antes de que David entrara a esa cueva, pues él estaba en la cima de su éxito. Había logrado muchas cosas aún siendo joven, pero tuvo que empezar a correr por su vida porque Saúl lo quería matar. Así es. Y es que para recibir la unción de Dios, pues Dios en ese momento pues permitió que pues le fuera quitado todo lo que era valioso para David. Pasó de obtener, ¿verdad?, esa promesa para ser rey, a estar en un momento, en un lugar oscuro, quizás un poco tenebroso. Esa promesa de ser rey pasó a ser un exiliado, y de vivir en un castillo a vivir ahora en una cueva. Se podría decir que David pasó de la fama y el éxito al fracaso. Huyendo constantemente por su vida, David se quedó sin amigos, sin hogar, sin seguridad, y finalmente llega a la cueva de Adulam, la cueva de su refugio. Para que Dios pudiera preparar a David para el establecimiento del trono, Dios permite que sea conducido sus circunstancias hasta esta cueva, no para destruir tu vida totalmente, sino instruirle unas cosas, para guiar su vida de una manera providencialmente. Y bueno, en esta cueva David expresamos esta oración que él hizo en el Salmo 142. Les decía que lo hizo desde la cueva, y bueno, en esta oración empezó a clamar, a suplicar. En esta oración también pues hay queja, expresa su angustia. Luego David ora y expresa cómo está a punto de perder sus fuerzas, y dice que nadie está a su mano derecha. Nos decía en el versículo 4. Es que cuando David exclama esto es porque en su mano derecha pues siempre había alguien a su lado, y esto significa que no hay nadie para protegerle. Él se siente desamparado, se podría decir, pero aquí en la cueva pues él va a encontrar muchas circunstancias por las cuales Dios le permitió esto. En otras palabras, David clama al Señor, suplica y se queja diciendo que se siente exhausto y que nadie está a su lado, nadie está allí para ayudarlo. En su oración David se vuelve extremadamente honesto y sincero con el Señor. Esta es una parte muy importante de este salmo que a lo largo de este desarrollo en esta madrugada vamos a ver. En esta madrugada el Señor quiere que seamos sinceras. El Señor quiere que de verdad le digamos lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Él quiere saber cómo nos sentimos. Porque este Salmo de David, el 142, expresa verdaderamente cómo se siente. Y esta sinceridad es algo que al Señor le cautiva de nosotras. Esta sinceridad de nosotras es algo que el Señor le agrada, porque expresamos fielmente lo que nuestro corazón en ese momento siente.
Bueno, y te preguntarás cómo llegó a esta cueva. Bueno, pues fue porque comenzó a huir. ¿Pero por qué huyó? Bueno, todo esto se inició por los celos. Sí, tenemos otros estudios que hemos visto que por celos, por este espíritu de envidia, por este espíritu de competencia, ¿sí?, se llega hasta extremos tan graves, tan largos, tan profundos, tan llenos de distancia, como a donde llegó David. Llegó a esta cueva huyendo de Saúl, de un rey que sentía celos por él, de un rey que pues lo engañaba, lo mandaba a traer, recordarás, para que le tocara, y bueno, muchas veces intentó matarlo. Y bueno, ¿de dónde nace esto? Porque Saúl, siendo el rey, pues le tiene envidia a David. Bueno, está en 1 Samuel 18, 5 al 9, los celos de Saúl contra David. Y es que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos del pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y esto es lo que enojó en gran manera al rey Saúl, y le desagradó tanto este dicho, y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Te decía que está esto en 1 Samuel 18, del 5 al 9. Y bueno, es que David se portaba prudentemente. David se sometió por completo a Saúl y buscó servirle prudentemente en todos los sentidos. David sabía que la manera de ser bendecido era siendo de bendición para su jefe, y no socavaría la autoridad de Saúl de ninguna forma. No obstante, Saúl se sintió celoso de la popularidad de David y atentó matarlo en varias ocasiones, e hizo que los enemigos de David también lo intentaran. 1 Samuel 18:23 vemos cómo Saúl intenta quitarle la vida a David y cómo éste sigue huyendo y escondiéndose de él. En 1 Samuel 22, 1 al 2 dice: David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de su familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. El rey David buscó refugio en Adulam después de ser expulsado de la ciudad de Gat por el rey Aquis. En 1 Samuel se refiere a la cueva de Adulam, donde encontró protección mientras vivía como refugiado del rey Saúl. Fue allí donde se reunieron todos los que estaban en apuros y todos los que estaban endeudados y todos los que estaban descontentos. Bueno, pues David, por la persecución, entra a una cueva. Y bueno, por si alguien no sabe qué es una cueva, bueno, una cueva es un espacio hueco subterráneo, ¿verdad? De una manera natural que hay en las partes de algunas ciudades, de algunos pueblos, ¿verdad? Entonces la cueva puede sentirse como un indulto por un momento, es una especie de refugio. Y bueno, espiritualmente también puede ser el lugar donde Dios te refresca y te resucita, pero también es el lugar donde el enemigo trata de bombardearte con mentiras y charlas y te mantiene en la apatía, si es que no te das cuenta de qué momento estás viviendo en esa cueva. Y es natural que en los momentos de mayor dificultad de nuestra humanidad busquemos refugio en nuestras cuevas, lugares o momentos, personas que nos ayudan a sentirse seguros. También puede tratarse de una cueva. El problema no es que tengamos esas cuevas de escape. El problema es pensar que esas cuevas son nuestra esperanza. Familiares, personas, situaciones, momentos se pueden volver una cueva en tu vida. Pero en realidad esas cuevas son el lugar donde Dios elige para tener un encuentro con nosotros, para mostrarnos que solo de Él y de nadie más, ni personas, ni cosas, ni lugares,
¿verdad? Ni animales, ni ninguna otra cosa nos podrá dar esa verdadera esperanza. En esta parte del Salmo 142, en el versículo 7, dice que lo libre de los que lo persiguen porque son más fuertes que él. Y en el versículo 7 hace hincapié de que saque su alma de la cárcel para que pueda alabar su nombre. Dice que lo rodearon los justos porque tú me serás propicio. Está hablando de un lugar donde siente que su alma está prisionera. Necesita ayuda del Creador, necesita ayuda del Padre de los cielos, necesita ayuda del Dios de la esperanza. Y bueno, en 1 Samuel 22:2 vemos que no solamente está él en ese momento, en esa cueva con esas mismas emociones o circunstancias. Dice que se le juntaron a él otros varones afligidos y todo hombre que estaba endeudado, pues ahí paró también. Todos los que estaban en amargura de alma, ahí estaban también. Y fue hecho capitán de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. O sea, no nada más estaba más él, sino se le unieron todos aquellos endeudados, todos aquellos de amargura de alma, todos aquellos que vivían, ¿verdad?, una vida pues vacía, afligida, en esta parte donde él le pide al Señor que sea sacada su alma de esa cárcel para que alabe su nombre. Él está hablando de que se siente encerrado en una prisión. Por eso al principio te decía hoy es muy importante esta sinceridad. Dios está pidiendo sinceridad de nuestra parte, hablar cómo se siente tu corazón, cómo se siente tu alma en estos momentos. Porque en esta parte del Salmo hablamos de sentirse atrapado. David se siente sin salida, atrapado, en una situación difícil. Tiene un problema y no cualquier problema, es el problema de su vida. Y no es de forma metafórica, es una verdad. Saúl lo está persiguiendo para matarlo. ¿Y dónde están las promesas? ¿Dónde está todo lo que le había dicho el Señor? Él ahora está en un lugar donde no encuentra salida. Y es que esta metáfora puede aplicarse a cualquier desafío que enfrentamos. Puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida, pueden ser problemas financieros, emocionales. ¿Por qué no? Sí, estás trabajando con tus emociones en esa cueva. Y en el contexto bíblico, pues David nos habla de que se encuentra en una situación desesperada, buscando la ayuda de Dios para salir de ese lugar de oscuridad, para salir de esa prisión donde él se encuentra. Su confianza en Dios es lo que le da la fortaleza para enfrentar esa situación y creer que Dios lo sacará de allí. En este versículo número 7, el salmista clama a Dios pidiéndole que lo libere de esa cárcel emocional, anímica o espiritual. El Salmo nos muestra que es posible sentirnos atrapados y sin salida, pero si tenemos a Dios, Él tiene el poder de sacarnos de esas prisiones internas. Y es que las cárceles espirituales son estados del alma. David los tuvo y hoy cualquiera que pueda estar escuchando esto puede estar en alguna situación parecida. Esos estados del alma es cuando una persona entra a ese lugar, a esa cueva, como participación quizás de actividades ocultistas. Puede ser que no haya sido directamente tú, pero pues nadie termina endemoniado nada más porque sí, hubo puertas que se abrieron. Las cárceles espirituales son lugares donde también las personas pasan momentos de tormento. Puertas abiertas, ya sea tuyas o tú de tus antepasados, te decía. Quizás prácticas espiritistas, de brujería, ocultismo, cultos orientales, alguna puerta abierta para que estés en esta cárcel espiritual. Las cárceles espirituales son múltiples, pero algunas o las más comunes son estados maníaco-depresivos, intentos recurrentes de suicidio, ataduras sexuales que llevan a una persona a sentirse adicta y sin control, enfermedades inexplicables, estados de desosiego en los que la persona no logra tener paz.
pensamientos traumáticos recurrentes, algunas aberraciones sexuales tales como el homosexualismo o el bestialismo. Y es que bueno, todas estas cárceles espirituales son para esas personas que abrieron puertas. Tú y yo ahora estamos del otro lado, hemos tocado la puerta, hemos llamado y Cristo ha abierto para que nosotras, si en algún momento tuvimos algo de esto o si sientes que todavía hay alguna secuela, bueno, este es el momento de hablar al Señor y decirle, preguntarle qué queda de esto. Si hay alguna cárcel por ahí, algún estado del alma que no te permite entrar a los atrios en completa libertad. Y es que cuando tenemos promesas de Dios creemos que estamos justificados al pecar, persiguiendo esa promesa, pero esto no es así. Dios cumplirá sus promesas, lo hará a su manera y lo hará con justicia. Tenemos que ser como Abraham y obedecer en cada área. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa para obtener todo lo que Dios nos ha dicho. Aún necesitamos ser como Jesús, que no tomó la oferta de Satanás de ganarse al mundo a expensas de la obediencia. Y es que hay circunstancias que llevan a las personas a estancarse, a detenerse. Una de ellas son las injusticias. David estaba siendo perseguido, acusado injustamente de querer dar un golpe de estado para apropiarse del reino. Sin embargo, David no se detuvo, buscó refugio en Dios y avanzaba aún a pesar de la persecución. Otra circunstancia que lleva a una persona a estancarse y detenerse es el desierto, porque es un momento de prueba y lucha. El desierto tiene como objetivo fortalecer el carácter del cristiano, dando muerte a todo lo terrenal y a lo carnal que aún habita dentro de él, con el fin de cambiar su corazón para lo nuevo que Dios tiene preparado. Y en esta última circunstancia que nos habla hoy es la cueva, la que estamos viendo, porque es un refugio en tiempos de persecución y lucha. Cuando el temor y la muerte acechan en las afueras, la cueva parece ser un lugar de confort y resguardo, pero en realidad está privándote de alcanzar todos tus sueños. La cueva es el lugar donde el enemigo te tiene acorralado, buscando que te seques y que finalmente mueras. El rey David huyó y estuvo escondido en la cueva de Adulam, porque el propósito de Dios para su vida era muy grande. Sin embargo, la aflicción de su corazón lo llevó a esconderse y a aislarse. Y es que el Espíritu Santo es el único que puede cambiar los corazones. Él necesitaba un tiempo con el Señor, un tiempo a solas, pero vemos que no estuvo a solas, al final llegó más gente, pero bueno, Él es aquel que trae el renuevo sobre los enlutados, los amargados y los fracasados. Cuando Dios nos llama para cumplir una tarea, Él nos capacita con dones y talentos para llevar a cabo esa misión. En el Salmo vemos cómo Dios está trabajando con sus emociones. En ese Salmo 142 vemos cómo está trabajando con sus sentimientos, cómo había comenzado esa depuración de su alma. ¿Y recuerdan por qué? Bueno, vimos a David, un hombre que fue despreciado, un hombre que fue menospreciado en su propia casa. Vimos a David, un hombre que se volvió adorador, pero también vemos que había todavía áreas que pulir en estas etapas del rey David antes de que llegara al trono. Recordemos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, cuando uno es despreciado en la vida, cuando uno es despreciado en su propia casa, hay heridas que no sanan tan fácilmente. Y entonces David había encontrado ese refugio en Dios, pero ahora el Señor quería pulirlo, quería limarlo, quería hacer lo último que tenía que hacer antes de que él llegara al trono. Él lo capacita con todo esto y vemos en el Salmo cómo Dios trabaja con cada área que aún él necesitaba ser depurada de su vida. Y bueno, tenemos estrategias para salir de esta cueva. Claro que sí, una de ellas es la adoración. El Salmo 57
del 7 al 11, habla que su corazón está confiado en Dios. Ese corazón tiene confianza y dice, con razón puedo cantar tus alabanzas. Despierta, corazón mío, despiértense lira, arpa, con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor. Por medio de toda la gente cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, tu fidelidad llega hasta las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre la tierra. Así es, en medio de la persecución, escondido en una cueva, rodeado de afligidos, endeudados y amargados, David escribe el Salmo 57, declarando su decisión de buscar el rostro del Señor y adorarlo. Cuando el enemigo te tenga rodeado y tu alma busque refugio, la adoración es un arma clave para desbaratar los planes de Satanás. Otro punto clave para salir de la cueva, otra estrategia es la dependencia de Dios. Primera de Samuel 22, 3, 4 y dice, y fuese David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Así es, lo que Dios hará de mí. Pues a la presencia del rey de Moab fue David y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Así es, David no se movió hasta saber lo que Dios quería hacer de él. Otro punto para salir de esa cueva espiritual es la intercesión. Y le dice, saca mi alma de la cárcel. Él necesita soltar. Él necesita soltar todas las cargas de su corazón. Porque cuando soltamos o salimos de eso que nos tiene metido en una cárcel, entonces encontramos esa libertad. Así es, ese tipo de cárceles también pueden ser ataduras sexuales, pornografía, adulterio, fornicación, perversión a través de pensamiento, incluso el exhibicionismo. La ruina es otra cárcel espiritual, la enfermedad. Muchas veces esas enfermedades sin explicación médica. La falta de perdón es una cárcel espiritual, el desánimo, el temor, la depresión y sobre todo la pobreza de espíritu, que es lo que había en esa cueva con todas esas personas que se le agregaron a David. Y esas prisiones espirituales son el producto de abrir puertas al demonio. Es una influencia del enemigo. Otro punto para salir de esa cárcel espiritual, pues es centrar la mirada en Cristo y las promesas que ha dado a nuestras vidas. Él es el refugio y nuestro pronto auxilio. No miremos el tamaño del problema, fijemos la mirada en Jesús, en sus promesas. La alabanza, la adoración, la obediencia son claves para escuchar la voz de Dios y avanzar con certeza hacia una victoria segura. Cuando en el versículo 1 al 4 de este Salmo 57 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, en ti busco protección. Él sabe que Dios enviará su amor inagotable. Él sabe que el Dios que Él tiene avergonzará a sus enemigos. Él mismo lo vivió. Porque David era un hombre obediente. Ese es otro punto para salir de esa cueva espiritual, la obediencia. David procuró escuchar la voz de Dios y obedeció su mandato. Vemos que no se movió hasta no saber las instrucciones de Dios. La cueva, el refugio, no es un lugar de permanencia. Dios quiere que tú y yo avancemos y conquistemos aquello para lo que fuimos llamados. Primera de Samuel 22:5. Pero el profeta de Gab dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Dios quiere sacarnos de ese lugar donde está escondido nuestro corazón. Dios quiere sacarnos de ese lugar de tinieblas, de oscuridad, de ese lugar donde nos ha mantenido el enemigo, pero para llevarnos a ese lugar de cumplimiento de promesas. Necesita renovar nuestro corazón. Y a pesar de estar rodeadas de gente amargada y frustrada, vemos que David no dio lugar a la queja. Él tenía un corazón
porque era renovado constantemente por la presencia de Dios en su vida, por esa fuente inagotable de vida eterna. Ahora nosotras tenemos esa misma fuente y es Cristo Jesús. Él quiere avanzar en nuestra vida, Él quiere ser nuestro refugio, Él quiere darnos ese lugar de júbilo y alegría. Necesitamos permitirle a Dios que cambie nuestros corazones, adorarlo aún en medio de la prueba, fijar nuestra mirada en Él y en sus promesas, aprender a escuchar su voz para estar listas para obedecer y avanzar. Necesitamos salir de esa cueva de Adulam y llegar a ese lugar de alegría, gozo y celebración donde vamos a transformar ese lamento en alabanza. Y otro motivo muy importante por el cual Dios permite que estés en esa cueva es para probar si vas a hacer lo bueno, si vas a poner en práctica todo lo que aprendiste. Es un motivo muy importante ser probada para hacer lo correcto. Tú sabes qué es lo que agrada a Dios. Dios va a poner este tiempo y este momento para ver si tú haces lo que a Él le agrada, lo que a Él conviene. Dios sabe si vas a poner por obra los principios, esos principios físicos, financieros o espirituales. Dios sabe que tú necesitas hacer lo correcto. Y es aquí en medio de la cueva donde tú vas a empezar a poner en práctica todo lo aprendido. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, Saúl sin saberlo llega a la cueva donde David estaba, donde él y sus hombres se escondían. 1 Samuel 24:3. Saúl debe atender sus necesidades personales en el momento justo en el que pasa por la misma cueva donde está David, donde él está oculto. ¿Sabes? Esto no fue una coincidencia. Esto es algo orquestado y arreglado por Dios para probar a David, para entrenar a David y para mostrar el corazón piadoso de David. David se refrena a sí mismo y a sus hombres de matar a Saúl. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí el día que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, no, porque él es un ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y es que David nos muestra que nada justifica hacer lo incorrecto. Aún todo lo que él pudiera decir en contra de Saúl, aún creyendo David que él tenía la razón, fue puesto a prueba para saber si él iba a hacer lo correcto delante de Dios. ¿Cuántas veces el Señor permite que estemos en este tipo de pruebas? ¿Cuántas veces tenemos necesidad y Dios está observando para saber si vamos a hacer lo correcto? Ya sean principios físicos, financieros o espirituales, ¿cuántas veces no permite el Señor ver cómo actúa su hija de forma correcta? Recordemos que al principio dijo, ¿verdad?, que no socavaría la autoridad de Saúl de ninguna forma. Así es, él en todo momento estaba inspirado y oyendo, buscando la presencia de Dios para poner las cosas como a Dios le agradan. Y aunque la cueva de David era diferente, quizás hoy necesitamos en quien apoyarnos y te dice el Señor: aquí estoy. Y aunque tu cueva sea diferente, quizás tu cueva es financiera, quizás tu cueva es de falta de perdón. Vemos que había aquí de todo, había amargados, había endeudados. En esta cueva estaban todos y esta misma cueva puede ser hoy esa cueva en que está interrumpiendo que llegues tú a la meta. Esta cueva no es para destruirte, sino para instruirte
en esta cueva. El Señor no te quiere castigar, te está dando armas en este aislamiento. Quiere aumentar tu percepción, no nada más sobre el sufrimiento, sino sobre el propósito divino en el que te encuentras. En medio de estas experiencias y de estas presiones, sabes que el Señor es tu refugio. Él es el salmista que nos ha traído a lo largo de estos 4 días, mostrándonos verdaderamente lo que hay en una trayectoria de un hijo de Dios. A través de la vida de David hemos podido ver cómo un hijo de Dios, un cristiano convertido, tiene etapas en su vida, tiene etapas de transición y cómo Dios le presenta oportunidades para depurar su alma. Y es así como esta prueba final que pone a su mano al rey Saúl, él no cae en la tentación de hacer justicia por su propia mano. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Y él sigue haciendo lo correcto en cualquier circunstancia, tenga la razón o no. Él sigue obedeciendo los principios de Dios. Y esto pasa muchas veces en nuestro caminar. Nosotras creemos tener las razones para hacer las cosas, pero una verdadera hija de Dios, una verdadera seguidora, una mujer que está poniendo los principios de Dios en alto, no cae mediante estos pretextos. Así es, ¿cuántas veces has podido pagarle quizás al ET con la misma moneda, pero no, porque tú sabes que tienes que hacer lo correcto? ¿Cuántas veces el enemigo, verdad, ha querido irrumpir el propósito y tú sabes que Dios es tu esperanza? ¿Cuántas veces esas emociones han jugado un papel importante, pero tú las llevas al Señor y sales de esa cueva? ¿Cuántas veces no te ha tentado a que te quedes con lo que le pertenece a Dios, pero estás en esa prueba, estás en esa cueva para demostrar que aún en medio de todo lo que te esté pasando, tú vas a seguir haciendo lo correcto? Así es, tenemos las promesas de Dios y somos hijas de un gran rey. No importa todo lo que estemos pasando, porque nada justifica hacer lo incorrecto. Tenemos que hacer y vivir los principios que proclamamos día a día. Amén. Pues vamos a orar para terminar. Amado y precioso Padre, gracias por estas maravillosas etapas que nos has dado a través de la vida de David. Gracias, Señor, por cada una de las cárceles que hoy nos has hablado, cada una de esas cuevas que puede estar teniendo mis hermanas, cada uno de esos lugares de oscuridad, de tinieblas, de amargura, de dolor, de endeudamiento, Señor. Eres tú, Señor, el que trae la palabra que sana. Eres tú el que trae la palabra que liberta. Eres tú el que está aquí en medio de nosotras, Señor. Eres tú el que obra en cada uno de esos corazones. Eres tú, Espíritu Santo, el que las trae a conciencia, Señor. Eres tú el que las alerta. Eres tú el único que las puede vivificar. Gracias, Señor, por toda la enseñanza que has traído a lo largo de estos días. Gracias, Señor, por toda la enseñanza que has traído en esta oración de madrugada. Bendecimos tu nombre. Y si alguna mujer se encuentra en una cárcel espiritual, Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea sincera contigo. Que esa mujer hoy hable, Señor, de corazón de pecadora a corazón de Padre amoroso. Que esa mujer hoy pueda exponer sus verdaderos sentimientos, Señor. Que sea sincera en esta madrugada, lo que hay en su corazón, lo que su corazón dolido siente, ese corazón que tiene heridas, ese corazón frustrado o quebrantado. Eres tú, Señor, el que verdaderamente puede sanar sus heridas. Eres tú el que puede sacarlas de ese escondite. Gracias, Señor, porque eres fiel, eres bueno, eres bondadoso, Señor. Yo te pido por cada una de estas mujeres que se encuentran aquí, las que están por escucharlo y las que lo escucharán después, Señor, para que seas tú trayendo palabra de sanidad, para que seas tú trayendo revelación, para que seas tú hablando claro y fuerte a sus vidas, que quites, Señor, todo oído que no pueda oír, hoy sea abierto, todo ojo que no pueda ver, hoy sea abierto, Señor, para que venga a su vida esa libertad, para que venga a su vida
esa restauración en cada área, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús por cada una de estas mujeres que se encuentra aquí, por cada una mujer que lo va a escuchar, Señor, para que seas tú trabajando en sus emociones, para que seas tú depurando su alma, para que seas tú el que se establezca con su gobierno, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Venga a nosotros tu reino en esta madrugada. Seamos, Señor, esas mujeres de obra, Señor, no nada más que escuchan tu palabra, sino las que la ponen por obra. Todo esto no sería posible sin la sangre del Cordero, del único que vive y reina, de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues que tengas un bendecido día. Estamos por ahí listas para tener anuncios. Y bueno, si tú lo estás escuchando por YouTube, pues bienvenida. Gracias por estarnos aquí sintonizando por este canal. Y bueno, para todas las que son por Zoom, no se vayan, vamos a tener un pequeño anuncio. Dios les bendiga, excelente madrugada. Amén y amén.